Entonces, les agradezco nuevamente por estar acá. Voy a tratar de que la presentación sea lo más dinámica posible. La hemos intitulado a este webinar Diagnóstico de rodamientos mediante vibraciones. Y parece algo un poquito de sentido común. De hecho, para mí lo es. Pero si nosotros hablaríamos esto hace unos 10 años atrás, o tal vez hace unos 20 años atrás, creo que saldría como una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Se pueden diagnosticar los rodamientos mediante vibraciones? Bueno, sí se puede, ¿no? Ahora es algo tal vez relativamente común. Pero todavía en nuestro índole y en la industria boliviana, el tema de que nosotros podamos hacer algún diagnóstico o basarnos en vibraciones para tomar decisiones sigue siendo un tabú, sigue siendo algo que todavía tiene una carga esotérica, ¿no? O sea, como que le creo, no le creo, ¿no? Entonces, la intención de este pequeño webinar es que nosotros podamos fortalecer y decir de dónde estamos sacando esas ideas o por qué confiamos que las vibraciones nos traen información que nos dice si realmente el tratamiento sirve o no sirve, ¿ya? Ya les voy a ir comentando más adelante. Como me presentó Lili, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro. Ahí hay un poquito de lo que vengo haciendo hasta el día de hoy. Soy ingeniero mecánico de profesión y obviamente donde más me he desenvuelto es en el tema de análisis de vibraciones. Tengo la categoría 3 por la ISO 14, 18, no, se me ha ido el número enseguida. Bueno, tengo la categoría 3 y obviamente es a lo que me vení dedicando en este último tiempo. Eh, este último periodo en este año, el 2020, pese a la pandemia y pese a todas estas situaciones que nos han golpeado un poco a la economía y a la industria boliviana, en Sí Energía y en Adashbo hemos logrado implementar algunos sistemas nuevos para hacer monitoreo y condición, sobre todo en el tema de turbinas. Esta situación todavía sigue siendo un tabú acá en Bolivia. No contamos con las herramientas, no contamos con los técnicos especializados. Entonces ahí es donde nosotros estamos queriendo abrir un poquito el mercado y presentando bajo la línea de Adash algunas herramientas que nos pueden ayudar a diagnosticar de forma más cabal, ¿no? Hace poquito a uno de los ingenieros de acá de Sinergia de Adash lo hemos mandado a certificarse exclusivamente en diagnósticos a turbomáquinas y bueno, estamos empezando ya a traer los resultados al respecto. Entonces, como que quiero comentarles en realidad de que nosotros, más allá de hacer un análisis de vibraciones, estamos tratando de entrarnos a la médula de la máquina para saber qué tiene, cómo está su condición, cómo certificamos su estado, ¿ya? Como les había comentado Lili, bueno, yo también les refuerzo un poquito, yo trabajo para la empresa Energía, ahí está la página si quieren visitarnos, cienergia.com, y si están en Facebook o les gusta el Facebook, pueden entrarse a facebook.com barra Adashbo, le dan un like más ahí para que puedan seguirnos un poquito de todas las cosas que venimos haciendo, ¿ya? Como también les comentó Lili, sí Energía es el representante de Adash acá en Bolivia. No les voy a dar mucha charla comercial, pero solo quiero decirles que Adash es una empresa europea que se dedica al monitoreo de condición de plantas nucleares. Entonces, imagínense, después de Chernobyl, tener cuidado con la confiabilidad de los activos es algo muy, pero muy responsable. Entonces, si hay una empresa que puede con eso, créanme que cualquier otro proceso también va a estar cubierto por eso, ¿no? Y nosotros orgullosamente representamos a Adash. Hace poquito me escribían por el privado una persona justamente de ahí, del chat, ¿no? Que se escondió, obviamente puso su nombre con alguna otra cosa, y no, pues no, nos decía que mostremos de dónde sacamos esta información, o sea, por qué me estoy dedicando a pasarles algo de información. Yo quiero contarles que más o menos tengo 12 años dedicándome a esto, todo lo que es mantenimiento predictivo y proactivo, vibraciones, termografía, balanceo, alineación, entonces, de diseños, hemos estado metidos en la industria boliviana y también afuera, he tenido la oportunidad de trabajar en Perú, y de ahí vamos sacando cada día cosas buenas y cosas malas que vamos presentándoles, ¿no? Algo que siempre les hago hincapié es de que este seminario o estos cursos o este webinar no estaría completo si yo no les contara las cosas malas que me han pasado. O sea, efectivamente ha habido muchas cosas buenas, han habido diagnósticos que realmente se han podido hacer y han solucionado problemas muy grandes para la industria, pero ha habido casos donde realmente no hemos podido hacer nada.
y de eso se trata, ¿no? La vida no solo son éxitos, también hay golpes bajos, ¿no? Y bueno, todos tenemos de esos. Hasta el momento, en estos 12 años, he hecho 4.983 diagnósticos a máquinas, ¿no? O sea, como 4.900 máquinas a las que le hemos certificado en qué estado está. Generalmente en rutas de monitoreo, es decir, me daba un lote de 10 máquinas, voy, monitoreo y te digo cuántas de esas están bien, cuántas están mal, cuántas necesitan hacerse cambios, intervenciones y demás, ¿no? Hemos hecho muchas certificaciones después de overhauls, es decir, que la máquina la han mandado a reconstruir o a cambiar todas las piezas internas y para dar la admisión a la planta nuevamente, nosotros mediante vibraciones hemos certificado que esa máquina está en las condiciones de trabajo, ¿no? 161 análisis especiales, de esos análisis que no te dejan dormir, que no solo haces vibraciones, sino tienes que complementar con otras técnicas como análisis de aceite o análisis de vibraciones más avanzados con análisis de fase, ODS, o bueno, BAM test, frecuencias de respuesta, run up, cost down. Entonces, ha habido casos de esos y muchos se han logrado resolver justamente por el tiempo que le hemos dedicado y he estado presente en 9 proyectos de ODS, que son proyectos ya de palabras mayores en cuanto a vibraciones. Pero pese a todo, fíjense, tengo en mi récord, y este año era 16, ahora subido a 17 justamente en este último tiempo, máquinas que no he podido diagnosticar, que no hemos encontrado una solución o en su defecto que hemos diagnosticado una cosa y el problema era otra, ¿ya? Era otro. Entonces, quiero empezar con esta situación de que las vibraciones, cuando están muy, muy bien aplicadas, tienen un 76% de fiabilidad en el diagnóstico. Imagínense eso, ¿no? Ahora, si las aplico mal, obviamente voy a tener muchos, ¿no? Muchos, muchos problemas y menor fiabilidad. Voy a dar un pequeño consejo para los que nos están siguiendo. Les recomiendo que utilicen audífonos. El tema del internet y la saturación a esta hora es increíble, por eso es que no se escucha muy bien si tienen ese problema. O también les pido que no prendan sus cámaras porque eso también consume ancho de banda. ¿Ya? Entonces, volviendo al caso, tengo 17 equipos que no se han podido lograr diagnosticar o que se han dicho un diagnóstico y llegado el momento abriendo la máquina y el problema era completamente otro. Entonces, les decía que si nosotros hacemos todo lo que dice la norma 184362, esa era la certificación, y nosotros lo seguimos al pie de la letra, tenemos un buen equipo, usamos un buen criterio, podemos llegar hasta un 76% de fiabilidad en el diagnóstico. Quiero hacer que ese 76 se vuelva un 100%, tengo que aplicar otras técnicas adicionales, técnicas que no son tan estándares, ¿no? Análisis de fase, análisis de órbitas, entonces un poquito más adentrarse la máquina y aparte de empezar a complementar con otros estudios. Así que si bien las vibraciones, pese al número que le estoy dando, que no es tan alentador, la verdad es que nos da una fiabilidad mucho mayor que cualquier otra técnica sola, ¿no? Sobre todo en máquinas rotativas. Bien, ¿qué más? Ahora, uno de los problemas, yo he trabajado, he vivido y he comido de los rodamientos alrededor de 8 años. Entonces, una de las situaciones que se me ha atravesado en el día a día era cuánto tiempo tiene que durar mis rodamientos. Era una pregunta muy cotidiana. Hoy me la han hecho. Me animo a decir que me la hacen como 2 veces a la semana, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me va a durar este rodamiento? Es una pregunta muy, pero muy rebuscada, me voy a decir, muy engañosa, ¿no? El otro día hemos nosotros provisto un rodamiento para una chancadora y le hemos ido a entregar y se lo hemos montado y todo y le hemos hecho vibraciones incluso para certificar que se está dejando bien y la pregunta obvia era ¿y cuánto tiempo me va a durar este rodamiento ahora? ¿No? Es una pregunta nuevamente engañosa. Entonces, hay preguntas como esas de que cuánto tiempo debería durar un rodamiento del motor eléctrico, cuánto debería ser un rodamiento del camión, cuándo debería cambiar el rodamiento, y son respuestas que no se pueden dar a priori, ¿no? O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? Te va a durar 2 años, porque no sabemos qué va a pasar en esos 2 años, ¿no? Es como cuando les regalamos un juguete al niño y le decimos, niño, no lo vas a perder o cuándo lo vas a perder, no sabemos, en el momento menos pensado va a suceder, ¿no? Entonces, para evitarnos las sorpresas, lo mejor es monitorear nomás. Bien. Entonces, ante esta situación, uno de los componentes que más cambiamos son los rodamientos.
y nos interesaría tener control o poder sobre estos rodamientos para saber cuándo me van a fallar, ¿no es cierto? Ahora, en la norma, en la ISO y también en algunos compendios, han generado una formulita estadística para decirnos cuánto es el promedio de vida de un rodamiento. Y está buenísimo, esa fórmula sirve, ¿no? Sirve como una referencia, pero no está escrita en piedra y yo les recomiendo que no la tomen tan literal porque se van a tomar con muchas sorpresas, ¿no? Muchísimas sorpresas. Fíjense, ¿cómo es que falla un rodamiento? Tenemos ahí el elemento rodante, empieza a trabajar y cada que pasa por la zona de carga, como se puede ver aquí en la parte inferior, se aplasta un poquito, se comprime el elemento rodante. Entonces pasa a la zona de carga y se vuelve a traccionar y todo el tiempo mientras está girando hace esa operación. Piensen que un motor de 3000 RPM, ¿ya? En un segundo da 50 vueltas. Entonces, si yo tengo 10 bolillas dentro del rodamiento, 10 elementos rodantes, ¿ya? 500 veces voy a hacer en un segundo el proceso de contraer y expandir, ¿no? El proceso de comprimir y traccionar. Entonces, el rodamiento, pese a que es un elemento fino, es un elemento de altísima calidad, de altísima precisión, pese a que está hecho con los mejores tratamientos térmicos, igual llega a fatigarse, pero obviamente que no lo hace tan rápido como lo haría un alambre cualquiera, ¿no? Entonces, cuando se fatiga, empiezan a generarse unas tensiones subsuperficiales, o sea, por debajo de la superficie, y luego estas aflotan a la superficie. Como se puede ver ahí en el dibujito, empieza a salir un pequeño bachecito. Los elementos rodantes van pasando por ese bachecito y lo van ampliando. Eso no es tan malo. Lo malo es que los pedacitos que salen de acá de este bache van a clavarse en otras partes generando nuevos baches, ¿no? Y ya cuando existe este bache es más fácil que se haga más grande y obviamente ahí es donde el rodamiento empieza ya a fallar, a hacer ruido, a calentar, porque ya ni la lubricación le es suficiente, ¿ya? Entonces, hay casos como el que están viendo ahí, que es un rodamiento que ha fallado por corrosión húmeda, es decir, lo han dejado remojando el rodamiento en agua y el metal se ha oxidado como cualquier otro metal. Ojo que los rodamientos no son de acero inoxidable. Alguna vez me han preguntado, de hecho, el rodamiento de esa chancadora que le estaba comentando, me preguntó el dueño si era de acero inoxidable y le dije que no, porque realmente no lo son, o sea, son de un acero con aleaciones de cromo y demás, pero no son acero inoxidable. Entonces hay que tenerle cierta consideración todavía a la parte del óxido, ¿ya? Entonces, muchas veces los rodamientos no solo fallan porque se han fatigado, sino fallan por otras razones. Yo dejo de lubricar, falla. Tengo temperaturas altas, falla. Le meto contaminante, falla, ¿no es cierto? Entonces, le aplico un golpe que no debería haberle aplicado, falla. Entonces, el rodamiento tiene muchas razones por las cuales va a fallar o por las cuales podría fallar. Entonces, la vida útil que nosotros calculamos con la formulita esa, solo les va a hablar de los rodamientos que fallan por fatiga y por fatiga de su mismo ciclo de trabajo. Yo les pongo esta situación. Si ustedes calculan con el catálogo, ¿no? Si ustedes calculan con el catálogo, les va a decir, tal rodamiento va a durar, no sé, 100,000 horas. Perfecto. Pero si nosotros por alguna eventualidad le metemos grasa contaminada con tierra, por más de que hayamos escrito 10,000 horas, no, o 100,000 horas, no va a aguantar eso, les va a aguantar una semana, 2 semanas, ¿no? O si yo lo hago trabajar en medio del agua con humedad, se les va a oxidar así como estamos viendo y no les va a aguantar ni un mes. Si yo por alguna eventualidad lo he metido a golpes el rodamiento, no les va a aguantar ni 2 semanas. Entonces, fíjense, esta formulita no contempla daños externos o malos procesos de montaje que nosotros podamos tener. Y acá en Bolivia tenemos, y en Latinoamérica como tal, tenemos todavía malas costumbres en la preparación de las máquinas, ¿no? El otro día capacitaba una empresa gigantesca que tiene 160 personas en mantenimiento. Imagínense el tamaño de esa empresa, ¿ya? Y les preguntaba, ¿cómo hacen ustedes la verificación del eje? ¿Tienen micrómetros? Y nadie tenía un micrómetro. Y por ende tampoco saben manejar algunos micrómetros.
Entonces digo, y ahí estamos cometiendo un error que aunque tú calcules y lo hagas excelentemente la fórmula, te va a salir 100.000 horas, pero si lo metes a un eje que está cónico, un eje que está ovalado, o sea, por desgaste, el rodamiento va a fallar y ya hemos quedado nuevamente en nada, o sea, la fórmula no nos sirve de nada. En ese sentido, nuevamente quiero decirles que esa fórmula no es garantía, porque solo está cubriendo cuando el rodamiento va a fallar por fatiga y no por otras condiciones. ¿Ya? También tenía un amigo, en realidad un amigo de la universidad, que está trabajando ahora en una empresa de fundición, me escribe y me dice, Juan Carlos, quiero que me ayudes con la fórmula esta de la vida de los rodamientos. Quiero hacer mi plan de mantenimiento para saber cuántos rodamientos debería tener en stock, etcétera, etcétera. Yo le dije, te ayudo, pero ojo que esta fórmula no está escrita en piedra. Le expliqué todo lo que les voy a explicar yo hoy día en el webinar y al final igual no me entendió e igual me pidió la fórmula. Bueno, ahí se la mandamos, ¿no? Bien, continuamos. Fíjense, esa formulita de la vida útil del rodamiento, que se calcula por fatiga, es muy parecida a esto de acá, que es el promedio de vida. Fíjense, en el 2017 el promedio de vida en los bolivianos era 70.94 años. A esa edad se moría el promedio de las personas. Pero esta fórmula, este cálculo o este dato no nos está hablando de las personas que son atropelladas, no nos está hablando de las personas que tienen un accidente industrial, no nos está hablando de las personas que, bueno, de la nada les dio COVID y se enfermaron, o sea, no está cubriendo nada de eso, solo está hablando del promedio en general de muertes o de tiempo de muerte de las personas. Entonces, más o menos así funciona esa formulita. No significa que nosotros llegamos a los 70.94 años y nos morimos. No va a pasar eso. Sino es muy relativo a depende de qué hagamos en nuestra vida. Imagínense, hoy día, por ejemplo, me podía meter dentro de la turbina y ya no estaba dando esta charla, ¿no? Entonces, yo no he cumplido los 70.94 años, pero he tenido un accidente. Y puede pasar, ¿no? Y puede pasar cosas como eso. Bien. Ahora, fíjense lo interesante. Los rodamientos, cuando los fabrican, el fabricante no sabe dónde lo vas a instalar. Este rodamientito que vemos acá, que es un 6304-08, podría trabajar en un laboratorio de centrifugado de sangre o podría trabajar en el motor eléctrico de una zaranda vibratoria. El fabricante lo va a hacer con las mismas características y uno lo va a comprar en una tienda, que hay un montón de tiendas de rodamientos, y va a comprarlo en una tienda y lo va a ir a instalar. Entonces, el fabricante no sabe dónde va a operar. En el laboratorio me animo a decir que va a trabajar unas 3 o 4 horas al día, con vibraciones bajas, en un ambiente pulcro, cero contaminantes, donde va a estar a una temperatura controlada y con carga controlada, porque de eso se trata el centrifugado. En la zaranda vibratoria va a trabajar 24 horas al día en un ambiente lleno de polvo, le van a poner sobrecarga de materiales porque quieren acabar rápido el proceso. Entonces, el rodamiento va a tener que poder aguantar ambas situaciones. ¿Ven? Entonces, decir que ese rodamiento va a durar 100.000 horas son dos casos muy raros, depende de dónde vaya a trabajar. No se fíen de esa formulita. ¿Ya? Solo para que lo tengan en cuenta, aquí tenemos algunos parámetros técnicos de cómo deberíamos denominar los rodamientos. Yo sé que estoy hablando mucho de rodamientos, pero nosotros ya vamos a llegar a lo que nos interesa. ¿Ya? Este, por ejemplo, aquí nos dice que la temperatura de rodamiento es media entre menos 30 y 110 grados. Ah, interesante, ¿no? Ahorita les voy a contar una anécdota. Es temperatura alta entre menos 20 y 130 grados. Y es baja entre menos 50 y 80 grados. Fíjense, así como lo denominan. Y una vez estaba en empresa minera Manquiri, allá por Potosí, y me dice, ingeniero, quiero que me lo chequee este rodamiento. Mucho está calentando. Yo, claro, no hay ningún problema. ¿A cuánto calienta? Llega, hay días que llegan a 25 grados, me dice. Wow. Acá en Santa Cruz 25 grados es un día frío. Entonces, imagínense para un rodamiento, o sea, no es nada. Aquí tengo rodamientos que están trabajando 80, 90 grados.
Esta tablita que les muestro acá es una tabla extraída del manual MAPRO de SKF, de un fabricante de rodamientos. Entonces voy a confiar en eso. Yo les voy a dar mi criterio de esto. No se preocupen mientras el rodamiento no supere 80 grados. Entonces, si llega a 50, 60, tranquilos, no pasa nada. Pero si ya llega a 80, 85, 100, ahí sí me tengo que preocupar. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Y hay otro temita acá, por ejemplo, el tema de las cargas. Los rodamientos vienen con una capacidad de carga, ¿no? Y eso lo tienen en cualquier manual. No sé, 20 toneladas. Si mi rodamiento va a trabajar con 5 toneladas, entonces 20 entre 5, 4. ¿No es cierto? Ahí, ese 4 estaríamos hablando que es una carga relativamente alta. Entonces, ahí yo puedo decir, mi rodamiento tiene carga alta. ¿Ya? Bueno, esto es un concepto, un dato para que ustedes sepan y se queden tranquilos cuando tenemos el caso de que el rodamiento está empezando a calentar, porque mucha gente dice, el rodamiento está calentado y ya debe estar dañado. Es una verdad a medias que lo vamos a ir deduciendo. ¿Ya? Algunos valores que se han sacado como nominal. Algunos datos que se han sacado como nominal es que, por ejemplo, aquí tenemos una tablita en la cual nos dice las máquinas que están dentro que son máquinas electrodomésticas, pueden trabajar hasta 500 horas. Perfecto. Las máquinas, herramientas portátiles, hasta 5,000 horas. Las máquinas industriales, hasta 10,000 horas o más, obviamente, ¿no? Las máquinas, herramientas como los tornos, hasta 20,000 horas. Y el caso de máquinas de gran tamaño, hasta 100,000 horas. Esta es una tablita nuevamente estándar, como una referencia. Lo bueno es que los electrodomésticos no trabajan 24 horas, por eso esas 500 horas o 1000 horas que pueden llegar a durar se vuelven más largas, se vuelven mucho más extensas. ¿Ya? Bien. En el caso del automotriz, los rodamientos pueden durar ya también en kilómetros. Fíjense, el del automóvil común hasta 200,000 kilómetros y el de un tren bala hasta 3 millones de kilómetros, ¿no? Entonces eso también va a variar dependiendo de la magnitud, del tamaño y demás. Pero nuevamente son valores referenciales, no son valores que están escritos en piedra o que es una ley de que el rodamiento tiene que durar eso, ¿no? Muchas veces me ha pasado, como les digo, vengo trabajando muchos años en el tema muchos otros vengo trabajando con este tema y denoto pues esa situación de que agarran y me dicen, quiero una garantía de rodamiento. Es una cosa bien rara que te piden eso. Yo digo, te doy una contra garantía. O sea, yo te garantizo que el rodamiento va a durar 100,000 horas siempre y cuando tú le hagas vibraciones, le pongas lubricación constante, no hagas cambios imprevistos, no desarmes la máquina, lo montes con el fabricante. Entonces, hay un montón de requisitos que te pueden dar esa garantía, pero así de la nada, en una máquina que está todo desbaratada y vibrando y que tienen problemas constantemente, no puedes darle garantía a un elemento fusible como sería el rodamiento. ¿Ya? Bien. Fíjense, esto de acá es el concepto del ciclo de vida del rodamiento, que desde que montamos un rodamiento, ¿no? Compramos un rodamiento, lo montamos, lo lubricamos, preparamos la máquina para que funcione, empieza a funcionar, lo monitoreamos y lo desmontamos, se vuelve a cumplir. Solo en nosotros queda que el tiempo que dure este ciclo de vida vaya a ser mucho más alto, ¿no? Si nosotros hacemos un mal montaje, el ciclo se reduce. Si hacemos una mala lubricación, el ciclo se reduce. Si hacemos una mala preparación, es decir, no lo alineamos, no lo balanceamos, no nos aseguramos de las holguras, vamos a reducir el ciclo. Y si no controlamos el estado, obviamente no vamos a saber en cuánto se me está reduciendo el ciclo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nace la intención de que nosotros deberíamos diagnosticar los rodamientos, su salud o estado en base a vibraciones. Y eso es lo que vamos a charlar el día de hoy. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos unos motores eléctricos en planta y se están utilizando dos equipos ADASH para diagnosticar la salud del rodamiento. Un Lubri y un Vibrio. ¿Ya? ¿Cómo funciona el negocio? Pasa que el rodamiento, cuando tenga su primera fatiga subsuperficial, ya sea que sea generado por las contracciones y tracciones que hemos hablado más antes,
o ya sea porque el rodamiento ha sufrido sobreesfuerzos por desalineación, sobreesfuerzos por balanceo, problemas por la lubricación y demás, va a generarnos un pequeño daño dentro del rodamiento, ¿no? Entonces, ese daño lo vamos a captar nosotros con un sensor y vamos a poder cuantificar para saber cuán dañado está ese rodamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? Hay máquinas o elementos o componentes o dispositivos desde los más sencillos, que son los vibrómetros que estamos viendo ahí, hasta más complejos como sistemas de monitoreo online para controlar eso, ¿no? Hoy día me voy a centrar netamente en la parte de los vibrómetros. Entonces, ahí tenemos una gama muy, muy amplia de algunos vibrómetros. Lo único que les voy a sugerir en este caso, cuando ustedes vayan a utilizar un vibrómetro para diagnosticar rodamientos, cuiden lo siguiente. Denme un segundo. No puedo marcar. Ya. Cuiden lo siguiente. Fíjense que acá algunos de estos lápices vibrómetros tienen su medidor de vibraciones o su acelerómetro en la punta, ¿no? Y es como un boligrafito. Eso tengan mucho cuidado porque en realidad es muy sensible. Lo hacen caer y prácticamente ninguno de estos vibrómetros vuelve a funcionar. Yo lo que les sugiero siempre es que tengan un acelerómetro o el medidor como tal afuera y que se conecte por cable. Así es un poquito más estable la medición y obviamente más confiable. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros usamos uno de esos vibrómetros, hoy en día vienen con dos resultados a primera vista. Primero que nos muestran, a ver, vamos a ver si está acá. Me voy a adelantar un poquito. Estos vibrómetros vienen con dos resultados. Primero nos muestran un nivel global de vibraciones, o sea, cuánto está vibrando la máquina en general, y en una segunda parte nos dice cuánto está vibrando solo el rodamiento. Tiene su propia escala, sus propias unidades, su propia forma de interpretar, ¿no? Y esta ventanita de acá es la que nosotros tenemos que agarrar y empezar a usarla para poder diagnosticar. Me voy un poquito más atrás de nuevo. Entonces, fíjense cómo evoluciona la falla de un rodamiento, ¿no? Nosotros detectamos la falla o cuando empieza a ver la primera fatiga subsuperficial, aquí se encuentra o se le detecta como un ruido bajo de ultrasonido, ¿no? Ya cuando esta cara o esta pista empieza a granularse un poquito más, nosotros decimos que está comenzando el daño, o sea, va a empezar a descascarillarse el rodamiento, ¿ya? En este punto, un poquito más allá, podemos nosotros ya detectar de que existe el fallo del rodamiento y estar conscientes de que aquí a un tiempo va a fallar ese tema, ¿no? Entonces, nos deja un espacio todavía para que podamos actuar. Si nosotros no hacemos nada, podemos detectar la falla del rodamiento mediante velocidad vibratoria. Entonces, ahí si se dan cuenta, ya el daño es mucho mayor. Si nosotros, pese a eso, no hacemos nada y escuchamos que el rodamiento está sonando y está vibrando y está calentando, entonces ahí es porque el rodamiento ya prácticamente no tiene pista interna, o pista de giro, ¿no? Entonces, fíjense, la idea es que nosotros detectemos la falla del rodamiento en este punto y tengamos todo este tiempo para planificar el cambio y no esperar a que pase. Entonces, esta partecita de medir el estado del rodamiento lo vamos a hacer mediante vibraciones y mediante una metodología específica de vibraciones. ¿Ya? Ahora, lamentablemente la norma, la ISO 108163, no nos respalda diagnósticos de vibraciones, no lo hace. ¿Ya? De hecho, en la ISO 108161, en la parte de las definiciones, dice, ¿no? Nosotros no vamos a cubrir rodamientos, o sea, decir que el rodamiento está mal por la norma, ni tampoco engranajes. Eso tienen que verlo de otra forma. Entonces, cada fabricante de analizadores de vibraciones ha tratado de encontrar el modelo matemático que diagnostique más antes la falla en rodamientos. Y fíjense, aquí ha salido un montón de alternativas que en realidad se han ido fortaleciendo para cada marca. Por ejemplo, SKF en sus equipos Microlock, los que hacen vibraciones, utilizan la famosa envolvente de aceleración, que personalmente considero que es una muy buena técnica porque ayuda a diagnosticar los rodamientos con fallas muy tempranas. Hay otra marca alemana que maneja una unidad que se llama BCU, creo.
Ya, la verdad que me ha pasado, he visto que ese BCU mostraba niveles normales cuando su ambiente está totalmente destrozado. Ahí a esa no le tengo mucha fe. Pero hay otros, el Peak View, ¿no? El HFD, el SPM. Entonces hay un montón de algoritmos que se han creado para tratar de diagnosticar, ¿no? Como nosotros trabajamos con ADASH, ellos trabajan con un algoritmo que se denomina la demodulación de aceleración, que en líneas generales, y aunque me moleste y me duele un poquito, es una forma distinta de ver la envolvente de aceleración, pero básicamente es la misma envolvente, ¿no? Entonces, fíjese, ahí tenemos nosotros una onda de tiempo donde se muestra, eh, vamos a tratar de rayar aquí, no puedo, ya, donde se muestra impactos. ¿Qué significa? Que cuando hay una cascarilla dentro del rodamiento, hay un pequeño bache, ¿no? Pasa el elemento rodante y golpea. Y ahí tenemos eso que parece como un latido del corazón, ¿no es cierto? Cada que pasa un elemento rodante va a generar esto. Entonces, lo que hace el envolvente es lanzar una pequeña capa, se puede decir, que envuelva justamente esta situación para que nosotros magnifiquemos esos impactos y los podamos ver. No se olviden que la energía dentro de su ambiente es bastante pequeña, entonces estos impactos no se logran ver bien, se confunden entre el ruido. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma de aislar el ruido y solo ver el impacto. ¿Ya? Bien. Eh, esta es la de Adash. Adash ha hecho bastantes pruebas con sus algoritmos donde define, aquí tengo las velocidades y aquí tengo las amplitudes. Si es que nosotros pasamos la línea amarilla, ten cuidado, si pasamos la línea roja, el rodamiento ya está dañado. Y justamente de aquí saca las demodulaciones para que nosotros hagamos las comparaciones. ¿Ya? Voy a responder lo que me dice Zonal Echada. Zonal, qué buen gusto, lo estoy esperando. Dijo que iba a venir a visitarme a la oficina cuando estábamos en pandemia. Nunca vino. Bueno, dice, para implementar las estrategias de MCB y por consecuencia RCM, parte de ello las vibraciones, esta implica que tenga un plan de mantenimiento antes y directamente saltas a análisis de vibraciones. Mismo que en muchos casos esta técnica no es aprovechada sin implementar las técnicas posteriores. Gracias. Bien, gracias, Zonal, por el comentario. Efectivamente, lo que dice Zonal tiene mucho sentido. Yo no puedo entrarme directamente a las vibraciones. O sea, no puedo agarrar y no tengo ningún plan, no tengo ni siquiera planificado hacer nada y me voy a ir directamente a comprar un equipo y voy a tratar de que me solucione o que las vibraciones me hagan mi gestión de mantenimiento. En realidad, esto es parte de todo un sistema. Yo les voy a comentar que para este sector de diagnóstico de rodamientos, nosotros podemos trabajar sin necesidad, denme un segundo por favor, ahora sí, nosotros podríamos trabajar sin necesidad, no es que les recomiende no tener un plan, en realidad nosotros sí podemos agarrar y trabajar de forma operacional, es decir, indistintamente que yo esté creando mi plan de mantenimiento, que yo esté implementando un RCM, un TPM o cualquier otra estrategia de mantenimiento, puedo ir avanzando paralelamente en conocer el diagnóstico de mis máquinas. Aquí ocurrimos o incurrimos en todo caso en un error que muchas veces dicen, primero haré esto y después haré lo otro. Y como no terminan de hacerlo primero, nunca llegan a lo segundo y nos privamos de ciertas cosas. Le voy a comentar algo interesante, Ronald, aprovechando su comentario, es de que he conocido plantas donde no existe el departamento de mantenimiento, no existe jefe de mantenimiento y de hecho cada que necesitan hacer intervenciones grandes subcontratan o cuando tienen que hacer mantenimientos relativamente pequeños, ellos mismos se hacen los operadores, ¿no? Un tipo de ODR, nada que ver con TPM, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, se compraron vibrómetros y lo que hacen es agarrar y verificar cómo están los estados de los rodamientos, cómo están las máquinas sin ningún plan, sin ninguna situación, y con eso proyectan cuándo voy a cambiar. Entonces, es una idea que nació desde operaciones, ¿vieron? Muchos problemas tengo en producción, entonces, ¿cómo puedo ir advirtiendo de que existe un problema? Entonces, ahí es donde utilizamos nosotros el vibrómetro. Lo que usted está diciendo tiene mucha razón, pero tampoco que sea como una limitante. No es una regla de oro decir, primero implemento el RCM, primero implemento mi plan de mantenimiento y después recién hago vibraciones. No.
podemos ir acomodándonos para ir trabajando y créanme que tenemos muchas experiencias que muestran que esto sí se puede dar, ¿ya? Bien, continuemos. Ahora, aquí tengo una recomendación muy importante. Nosotros estamos conscientes de que vamos a poder diagnosticar la salud del razonamiento mediante esta técnica o este algoritmo de vibraciones que nos va a ayudar a encontrar si el razonamiento tiene o no tiene una falla, pero no se aplica en cualquier momento o en cualquier lugar. En realidad, yo he tenido una experiencia interesante, he tenido un cliente que tiene un equipo de vibraciones, ¿no? Que tiene un equipo de vibraciones que lo compró en una oferta o algo así, pero nunca le enseñaron a manejarlo ni tampoco tenía claros los conceptos de severidad vibratoria ni de análisis de vibraciones. Entonces, el joven acá iba y colocaba el sensor de vibraciones en la tapa del motor, en esa lata, ¿no es cierto? Ahí colocaba y lo colocaba en la parte superior. Entonces, ahí ese algoritmo, ese numerito que vemos ahí abajo que dice 035, ese de acá, ¿no? Se volvía loco, se volvía 20, se volvía 25. Entonces, si lo comparamos, me vuelvo un poquito atrás, fíjense, mi tabla dice hasta 3.5. Si tu analizador te dice 25, por ende ya estamos por encima del valor límite. Entonces nosotros tenemos la susceptibilidad de que el rodamiento está mal. Entonces este joven agasaba y decía, no, el rodamiento está dañado, cambien de rodamiento. Entonces muchas veces agasaban, desarmaban el motor, sacaban y el rodamiento estaba en perfectas condiciones. Y ahí la gente empezó a perder la fe por las vibraciones. Dicen, no, ese equipo no sirve o nuestro diagnosticador no sirve, nos hacen desarmar, pero el rodamiento está bien. Es que ahí estábamos incurriendo en un problema específico que era el mal manejo y la mala medición e interpretación de los datos. Aquí les doy el primer tip. Cuando vamos a medir el estado del rodamiento, tienen que centrarse en la zona de carga. El rodamiento, cuando está trabajando en la parte inferior, tiene tiene cuando está trabajando, tiene una zona en la parte inferior donde se acumula todo el peso de la máquina, se acumulan las reacciones. Entonces es el punto más indicado para que nosotros podamos tomar vibraciones, ¿no? Para que nosotros podamos sacar y verificar si es que hay algún punto que realmente no esté trabajando bien. Eso es el primer dato. Y el segundo dato es que tengo que hacerlo en la parte más rígida de la máquina y lo más cercano al rodamiento. Si yo lo hago en una lata o en una tapa, obviamente que los niveles que estoy midiendo no me sirven de nada, ¿ya? Eso tenemos que nosotros considerar, por favor, y tenganlo en cuenta para futuros trabajos. Entonces, aquí mostramos un poquito el tema. Ahí tenemos un rodamiento que no tiene ningún defecto, que está trabajando bien. Lo que ven con azulito es un ruido y la envolvente, cuando lo envuelve, también envuelve solo el ruido. Pero cuando tenemos una muesquita o un bache, se genera la pulsación, ¿no? Lo que os he dicho, un impacto, ¿ya? Entonces la envolvente envuelve este impacto y nos muestra acá unos piquitos en el dominio de la frecuencia que ya pueden denominarse una frecuencia de falla de rozamiento. Si nosotros no haríamos este proceso de la envolvente, no veríamos absolutamente nada y simplemente nos dejaríamos de que el rozamiento falle y recién nos enteraríamos, ¿no? Entonces, la técnica de la envolvente lo que hace es agarrar un espectro común y corriente de vibraciones, le hace un corte, ¿no? Nos muestra solo las partes donde puede fallar o donde se manifiestan las fallas de rodamiento, le hace una demodulación y ya nos muestra como un zoom para ver si nosotros tenemos un problema o no. Si estos picos existen, hay un problema. Si no hay esos picos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, todo este proceso que acabamos de ver de 4 pasos, lo hace un vibrómetro, lo hace, solo que ya no nos muestra estos gráficos, sino los resume en un solo numerito que nosotros lo comparamos y decimos el rodamiento está bien o el rodamiento está mal. Ya con un analizador de vibraciones mucho más grande, obviamente que podemos verlos estos gráficos de acá, ¿ya? Ahora, esto es lo que les voy a ser sincero, cuando he empezado con el tema de vibraciones era lo que más me molestaba hacer. Cada rodamiento, dependiendo del tamaño del rodamiento, del número de bolillas del rodamiento y de la velocidad de giro, va a tener una frecuencia de falla, ¿ya? Las frecuencias de falla se clasifican directamente en frecuencias de falla del aro interno, del aro externo, de la jaula y de los elementos rodantes, ¿ya? Ahora,
En este caso, cuando el rodamiento empieza a tener una muesca o empieza a tener un pequeño bache en el aro interno, generalmente va a empezar a mostrarnos unas frecuencias específicas que las vamos a asociar fácilmente con la frecuencia, con el aro interno. Entonces, ya, el rodamiento está fallando y es en el aro interno, ¿no? Entonces, estas formulitas que vemos acá son muy comunes, pero ya gracias a Dios ya no se utiliza mucho eso y nosotros tenemos la oportunidad de tener bases de datos donde ya uno coloca el código de rozamiento y directamente le sale ahí el, la frecuencia de fallo. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes aprendan hoy día en nuestro webinar, es de que cuando nosotros tenemos fallas en el aro externo, significa que cuando hay una muesca o un bache en la parte exterior del rodamiento, bueno, en la pista exterior del rodamiento, vamos a encontrarnos en su espectro con 3 picos, bueno, con 4 en realidad, que se llaman los BPFOs, ¿ya? Que en español significa frecuencia de fallas del rodamiento en el aro externo, ¿no? Pero cuando nosotros tengamos un detalle o una muesca en la pista interna, me voy a topar igual con 4 picos, pero estos picos van a tener unas bandas laterales, le llamamos a esto, ¿no? Y eso directamente me asocia a un problema de aro interno. Les voy a pedir que pongan mucha, pero mucha atención en esta parte, porque esto es lo que les voy a preguntar al final de la clase para regalarles las medias becas. ¿Ya? Entonces, fíjense, cómo yo sé que el rozamiento está fallando en el aro interno, es porque en su espectro me topo con unos picos que tienen banditas laterales armándose como un castillito. ¿Y cómo sé que estoy fallando en el aro externo? Simplemente tengo los picos ahí o las frecuencias y nada más. ¿Ya? Algo similar pasa cuando yo voy a tener fallas en el aro interno, perdón, en el elemento rodante, voy a tener igual mis picos con bandas laterales y cuando yo tenga defectos en la jaula, voy a tener también mis piquitos, pero solos, sin las bandas laterales. ¿Ya? Entonces, esto de acá, créanme que es bastante notorio porque mucha gente va con su vibrómetro, mide y dice, uy, está con 3.5 la envolvente de aceleración, entonces ya el rodamiento está mal. Momento, no siempre es así. Me daré una segunda revisada, veré su espectro de ese rodamiento y tendré que esperar a encontrarme con una figura como esta o como las anteriores dos que hemos encontrado. Si pillo eso, efectivamente el problema es de que el rodamiento ya tiene una falla. Si no lo pillo, el problema es otro, de algún otro lado está viniendo. Y yo no tengo por qué cambiar un rodamiento que se encuentra todavía en buen estado. ¿Ya? Ok. Fíjense, este es un pequeño Excel que yo les entrego a los que participan en nuestros cursos, donde uno pone la marca del rodamiento, que en este caso es SKF, le pone la velocidad de giro y le pone el número del rodamiento y directamente se lo calcula las frecuencias de falla en el aro externo, en el aro interno, en el elemento rodante y en la jaula. Y les dice, uy, si tienes un pico a 4605 CPM, ya tienes una falla, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que hacer es buscar estas frecuencias para ver si existen y si están existiendo, obviamente están generándonos un daño y ya el movimiento está dañado, ¿no? Entonces, aquí es importante mostrar esto, ¿no? Fíjense aquí en el lado interno, en ese triángulo verde que se está mostrando, ¿no? Ahí puedo presentar la falla. Mientras estoy dando una vuelta, ¿cuántas veces ha golpeado? Tiene mucha relación con el número de elementos rodantes y con el diámetro que tengo, ¿no? Si yo tengo la falla aquí en el lado externo, mientras está dando una vuelta el lado interno, va a golpear la cantidad de bolillas que yo tenga, ¿no es cierto? Si yo tengo una falla aquí en el elemento rodante, mientras va girando, va a ir golpeando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces mientras da una vuelta, ¿no? Y si yo tengo un defecto en la jaula, fíjense acá, entonces cada que pase por un punto de señalamiento, voy a golpear una vez, dos veces y así sucesivamente. Entonces, fíjense nosotros, cuando el rodamiento está empezando a fallar por algún bachecito que tiene, por alguna fatiga, ya nos va a avisar y nuestro deber es captar con vibraciones eso y asegurarnos de que el problema es el rodamiento. ¿Ya? Para que esto quede claro, les voy a mostrar las etapas de la falla del rodamiento. Fíjense, ese es el espectro común y corriente de un rodamiento cualquiera, ¿no?
y cuando empieza a fallar, aparece un piquito en ultrasonido, ni siquiera en vibraciones, ¿no? Cuando ya hay un sonido distinto de un sonamiento nuevo, es decir, cuando hay una perturbación, tic, 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 por más pequeña que sea, ¿ya? Nos va a inducir y nos va a indicar de que ya ha cambiado su forma de sonido de ese sonamiento, de ya no es el mismo. Entonces, por ultrasonido nosotros podríamos pillarlo eso. Fíjense, eso está a la derecha de 20 kilohertz en frecuencia. ¿Ya? Entonces, eso significa que el rozamiento ya tiene un pequeño bachecito y ya ha cambiado su sonido. Después de eso, como está siendo excitado el ruido del rozamiento, se va a generar la frecuencia natural del rozamiento. Eso tampoco lo vemos nosotros con vibraciones, simplemente se puede detectar con ultrasonido. O sea, no se lo detecta así, pero se empieza a sonar de forma distinta, que tenga un buen oído, ¿no? Hasta acá, ojo, que el rozamiento ya tiene una falla, pero todavía no nos está representando un problema, ¿ya? En la etapa 3, aquí sí empiezan a mostrarse ya unas frecuencias en alta frecuencia, donde ya nosotros podemos asociarlo con una frecuencia específica de falla de rozamiento. En este caso, la frecuencia de falla interna, del aro interno, ¿no? Entonces, esto yo ya lo puedo captar con vibraciones y basta que vea que hay uno, ya sé que está empezando a agravarse el problema, ¿no? A volverse más pesado. Cuando le sale su segunda armónica, el tema ya es serio. Cuando le salen sus bandas laterales, me puedo animar a decir que el rozamiento ya está comprometido a fallar. O sea, es cuestión de días y de minutos de que el rozamiento falle. ¿Ya? Cuando le empiezan a sacar, fíjense, en la etapa 6 empiezan a salir un montón de otras bandas laterales, el rodamiento ya tiene un daño muy alto. Y fíjense, luego empieza a haber ruido. Este ruido es porque el bache ya se ha hecho muy grande y cada que pasa un elemento rodante va a ir raspando. La fricción es altísima, empieza a aumentarse la temperatura y obviamente esto ya lo puedo captar con vibraciones con cualquier instrumento. No necesito ni siquiera que tenga un algoritmo de análisis de rodamientos, ¿no? Y por último, en la etapa 8 ya es puro ruido. El rodamiento está sonando y eso ya lo escuchamos con el oído. La intención es que nosotros diagnostiquemos en la etapa 3 y que planifiquemos el cambio del rodamiento en la etapa 4 y que máximo en la etapa 5 ya estemos sacando el rodamiento y poniendo uno nuevo para evitar que nos haya falla. Porque si nosotros llegamos a la etapa 9 es cuando el rodamiento se ha roto y prácticamente ya no va a hacer ningún ruido porque el rodamiento ya no está girando, ¿no? Entonces eso ya es algo crítico. Cuento corto hasta ahorita. Nosotros no debemos dejarnos guiar por por los cálculos de la vida promedio del rozamiento, porque ese cálculo solo es para condiciones ideales y solo para fatigas. En cambio, las vibraciones nos van a ayudar a diagnosticar el rozamiento conforme vaya evolucionando su falla, indistintamente por qué están haciendo su falla. Si es que están haciendo por mala lubricación, lo vamos a detectar por vibraciones. Si es que está fallando por un exceso de carga, lo vamos a diagnosticar por vibraciones. Si es que está fallando por un golpe abrupto que alguien le dio en el montaje, igual lo vamos a diagnosticar mediante vibraciones. ¿Ya? Eh, Básicamente, nosotros para que hagamos eso, podemos arrancar inicialmente con un equipo vibrómetro que nos va a ayudar a cuantificar ese daño o esa vibración en el rodamiento, pero yo les digo que cuando ese numerito empieza a hacerse más grande, una primera recomendación, apliquen lubricante. Si ese numerito no baja, entonces ya puedo ir aduciendo de que el problema es un rozamiento. Y si quiero certificar que realmente el problema es un rozamiento, tengo que hacer un análisis de las frecuencias para ver si alguna de esas frecuencias le corresponde exactamente al código de ese rozamiento y a la forma en la cual fallaría el rozamiento. Bien, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, señores. Así es como más o menos nosotros tendríamos que diagnosticar y tomar el caso. Ahora quiero darles un pequeño recordatorio de lo que les he dicho más antes. Las vibraciones nos van a dar la fiabilidad del 76% del diagnóstico, incluso en el tema de los rodamientos. Hace poquito estábamos con un cliente al cual le hemos vendido un equipo de vibraciones y mi cliente le estaba haciendo el control de las vibraciones. Entonces, todos los días le hacía, y eso me gustaba bastante, y veíamos que las vibraciones no subían, se mantenían constantes. Entonces yo le decía, y yo le dije así personalmente como analista, déjalo nomás, mantenerlo mientras no aumente
no se incremente, no hay un delta, no necesitas cambiar el rodamiento. Y de la noche a la mañana, ¡prum!, truena el rodamiento. Me mandan fotos y el rodamiento totalmente encallado, destrozado y demás situaciones, ¿no? Entonces, no que las vibraciones nos iban a ayudar, nos iban a salvar y demás situaciones, ¿no es cierto? Entonces, sí, en efecto, en el 76% de los casos lo van a hacer, pero hay casos abruptos, ¿no? Imagínense este escenario, yo les voy a poner en la vida real. Una persona sana que va al gimnasio todos los días, come sano, duerme bien, no le hace a los tragos, solo tiene una novia y demás situaciones, ¿no? Tiene relativamente una vida buena, ¿no? Y nosotros pensamos que el tipo va a vivir 100 años. Sale a la calle y lo atropella un trufi, ¿no? Entonces, y muere. Entonces, por todo lo que hayamos hecho nosotros, no ha quedado nada porque hemos tenido una falla abrupta, o sea, algo ha pasado, algo externo, indistinto, o sea, independientemente al comportamiento que tenía, ¿no? Entonces, eso también hay que estar un poco conscientes porque puede suceder. Bien, señores, consultas, preguntas, les agradezco que me las puedan emitir ahora antes de que pasemos a la otra etapa de la presentación. Lili, ¿estás por ahí? Sí, Inge, justamente estoy enviando el link a la parte del chat para que todos aquellos que quieran solicitar info de nuestro curso puedan pues darle clic al enlace y solicitar. Bueno, anteriormente creo que ya dejé un link, ese link está erróneo. Aquí voy dejando nuevamente el link para que puedan solicitar la información completa. Perfecto. ¿Qué hacemos, Lili? No hubiera más preguntas, alguien No. que tenga consultas, pueden aprovechar, este es el momento. Alguien que quiera levantar la mano y hacer una consulta directa al ingeniero, igual se le puede habilitar. Ok, ahí tenemos a Rolando Cruz. Bueno, solo puede activar su audio, su micrófono, y adelante con su consulta. Ahora sí, estimado Rolando. Si tiene alguna consulta, puede hacerlo. Su micrófono está activado. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ahora sí, lo escuchamos. Tengo una pregunta eh, sobre, digamos, cuando queremos, digamos, diagnosticar, digamos, el rodamiento, digamos, de una cierta máquina con ese equipo. Sabemos que cuando está en funcionamiento una máquina o un sistema de maquinaria, digamos, en esa zona existe un- mucho ruido, o sea, gran cantidad de ruido. Entonces, yo quisiera saber cómo con el equipo, con ese vibrómetro, cómo es que aísla de todos esos otros ruidos externos y aislar, digamos, el rodamiento, solamente el rodamiento. Le Las, agradezco por su pregunta, Rolando. Es interesante y no es la primera vez que me están haciendo esa consulta. Quiero que tengamos en cuenta primero algo muy importante. Ruido es muy, pero muy distinto a vibración. Muy distinto, ¿ya? Entonces, muchas veces asociamos nosotros el ruido a la vibración o al estado de la máquina. La verdad que el ruido es una forma de emitir energía y no necesariamente representa el estado de la máquina. Obviamente que cuando existe mucho ruido es porque la máquina ya tiene un problema. Ahora, en el caso de las vibraciones como tal, cuando nosotros apegamos el sensor donde vamos a medir, al rodamiento que le vamos a diagnosticar, siempre lo colocamos en el punto más cercano y más rígido a ese rodamiento. El sistema capta la vibración y denota en qué frecuencias va a mostrar las fallas al rodamiento, o sea, no lo muestra en cualquier lado. Es decir, un 6310, por ejemplo, trabaja entre 50.000 y 70.000 CPM, su frecuencia de falla. Entonces, el equipito lo que hace es ubicar ese rango de frecuencias y buscar si en ese punto hay alguna excitación que podría deberse
a una falla de rodamiento. Si no encuentra nada, le va a mostrar un número bajo. Y si encuentra algo, le va a mostrar un número alto. Entonces, empezando con este tema, el vibrómetro actúa de forma muy distinta que un copio o que un analizador de ruidos. Lo que hace es captar el movimiento vibratorio. Y mientras más cercano lo pongamos nosotros al rodamiento, va a captar solo de ese rodamiento y va a filtrar todo el resto de los otros ruidos. Como esa máquina donde estamos midiendo tiene una sola velocidad, una sola carga y una sola, ¿cómo se puede decir? Una sola característica constructiva, su vibración y su patrón de vibraciones es muy distinto a las de las otras máquinas. Entonces nosotros vamos a poder identificarlo fácilmente y esto se puede ver más claramente con un equipo de espectro de vibraciones. Pero con estos vibrómetros también se puede lograr. Lo único malo del vibrómetro es que nos va a dar un valor alto y tenemos que hacer 2 o 3 pruebitas más para cerciorarnos de que es problema de razonamiento o no. Generalmente hay que verificar el tema de lubricación, porque cuando uno le echa lubricante baja ese nivel, o tenemos que agarrar y hacerle un seguimiento, una tendencia para ver si ese nivel está creciendo o no está creciendo. ¿Ya? Muchísimas gracias, don Solando, y espero que haya podido responder su pregunta. Tengo 2 preguntas, una de Joel Toses y otra de Álvaro Pérez, que la voy a responder ahora. Joel nos dice, ¿las vibraciones con el método milímetros por segundo es apta para todas las máquinas? Muy buena pregunta, Joel. En realidad, no es un método de milímetros por segundo, sino es una forma de expresar las vibraciones. Se llama velocidad vibratoria y en realidad sí se puede aplicar a la mayoría de las máquinas rotativas, ¿no? Excluyendo las máquinas reciprocantes, las de desplazamiento positivo, excluyendo máquinas alternativas y demás. En las rotativas sí podemos utilizar eso, siempre y cuando la norma con la que vayamos a usar de referencia implique estas, ¿no? La ISO 108163, por ejemplo, le puede ser muy útil para utilizar la velocidad vibratoria, sobre todo si está medido en RMS, y le va a poder cubrir un rango de entre 15 kilovatios y 50 megavatios en potencias y en velocidades desde 120 RPM hasta 15.000, hasta 16.000 RPM. Cualquier máquina que esté en los rangos que le he mencionado va a poder cubrirse y diagnosticarse mediante este tipo de mediciones. ¿Ya? Álvaro nos pregunta, ¿cómo aplicar el lubricante adecuado en un rodamiento como EP2, EP3? Por favor, si puede sacarme de esa duda. Interesante pregunta, Álvaro, y yo le voy a responder de la forma más, no sé, más moderna posible. El tema de la lubricación cada día, me animo a decir, está creciendo más y tiene más implicaciones en la confiabilidad. Una metodología más moderna hoy en día que de la mano de Adash, también lo he visto en ultrasonido, donde colocan el sensor en la chumacera o en el soporte o en el rodamiento donde van a lubricar y empiezan a bombear la grasa. El sistema capta los cambios que tienen niveles vibratorios internos en la demodulación y le va avisando ya es suficiente o seguir metiendo grasa. Entonces, es un término nuevo que se llama lubricación por condición, es decir, solo lubrico las máquinas que necesitan lubricar y solo dosifico la cantidad que tengo que aplicar. Ahora, en la pregunta que nos hizo el joven, nos habla de una grasa EP3. Primero que acá en Bolivia es difícil pillarle esa grasa, ¿no? La EP2 sí, la EP2 es una grasa de extrema presión, de consistencia 2 y sí hay bastante y se utiliza mucho en equipo pesado o en máquinas de gran tamaño. Pero la EP3 es un tema, tendría que ser una máquina que trabaja también con alta temperatura, ¿ya? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, ya sea la grasa LGMT2, sea una grasa Polyrex, sea una grasa sintética, Loctite, igual, la cantidad y la dosificación y las frecuencias con las que tengo que hacer, puedo basarme en las recomendaciones de las formulitas estas o puedo hacerlo mediante condición. Yo personalmente prefiero condición porque mientras estoy haciendo la aplicación del lubricante, también puedo agarrar y verificar cuánto está vibrando mi máquina y hacerle un seguimiento continuo. Entonces, ya estoy pasando de forma indirecta a hacer un monitoreo y hacer un mantenimiento por condición. Bien. Pablo García me escribe al privado, no sé por qué. Si encuentro un patrón de falla en velocidad, BSF a bajas amplitudes, 1.5 milímetros por segundo, pero en los envolventes de aceleración no se muestra dicho patrón, ¿cómo se puede interpretar? Pablo, es una situación muy, pero muy particular la que me acabas de decir. Me acabas de describir que nosotros encontraríamos la frecuencia de falla del rodamiento del elemento rodante ya en un estatus
de medición de velocidad de vibración, pero no lo encontramos en el envolvente. O sea, es algo que no debería suceder, digamos, ¿no? Salvo que en el envolvente se haya tapado ya por el ruido, porque a veces sucede eso, tiene tanto ruido el sistema, tanta contaminación, que realmente ya las frecuencias de falla de rozamiento no logran verse y nos queda solo verlo dentro del espectro de vibraciones, pero ahí ya le sale con 1.5 milímetros por segundo, que no es un valor muy alto. La situación es bien atípica, pero si llegara a pasar esta situación, nosotros deberíamos hacer un seguimiento solo de esa frecuencia para ver si está creciendo en el tiempo. Si usted la ha detectado en la mañana, véalo en la tarde. Si ese 1.5 se ha vuelto 1.6, ya me preocuparía. Si dentro de una semana sigue en 1.5, se reduce, no tendría ningún problema. Puede ser de que ese BSF o esa frecuencia de falla del elemento sonante no sea exactamente de ahí, sino esté proveniendo de otra máquina. A veces sucede. Entonces, como garantía, me animo a decir, o como complemento, nosotros tendríamos que tener el valor del envolvente alto, en el espectro encontrarme con frecuencias de falla y ruido, y ya después de un tiempo encontrármelo en el espectro de velocidad vibratoria, debería poder encontrármelo con esas frecuencias de falla. Si cumplen las tres cosas, mi rodamiento está mal. Pero si solo me está cumpliendo la última, es un poco raro, ¿no? Tal vez tendría que hacer un análisis más adecuado, ¿ya? Marcelo dice, ¿cuál es la diferencia entre velocidad vibratoria y aceleración vibratoria? ¿Qué diagnóstica te da ambos parámetros en cuanto a los rodamientos? Bien, ambas situaciones, bueno, ambas mediciones están midiendo igual la vibración de la máquina, ¿no? Solo que lo estamos midiendo en, me animo a decir, unidades distintas, es así, pero estamos hablando de la misma vibración. El tema de que la velocidad vibratoria es que me va a poder diagnosticar y encontrar fallas a baja y media frecuencia. Es decir, fanseo por soltura, por eje doblado, por pulsaciones, las voy a poder encontrar con velocidad vibratoria, porque en ese rango donde trabaja la velocidad vibratoria se pueden ver más fácilmente. Todo lo que sea alta frecuencia lo voy a poder diagnosticar con aceleración vibratoria, porque ahí lo voy a poder resaltar, es como hacerle un zoom de los problemas a alta frecuencia. Rodamientos, engranajes, ¿no? Solturas extremas, lo voy a poder encontrar con aceleración vibratoria. Entonces es una forma de verlo en realidad. La vibración es como si nosotros tuviéramos no sé, una pequeña pecera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de velocidad vibratoria estamos viendo por la parte de arriba, y cuando hablamos de aceleración vibratoria estamos viéndolo por el lateral. Estamos viendo lo mismo, pero desde distinto ángulo, y cada ángulo nos va a permitir ver mejor una parte de la vibración y minimizar otra, o amplificar una que nos interesa y minimizar las otras. Bien, ¿qué más? Saúl nos pregunta, ¿rodamientos con muy bajas revoluciones es recomendable el monitoreo de vibraciones? Qué excelente pregunta, Saúl. Sí, en realidad nosotros deberíamos poder utilizar alguna configuración especial para rodamientos de baja velocidad. Generalmente se recomienda utilizar proximitores. Bueno, es un poquito difícil en el tema del proximitor, porque tienes el rodamiento y no lo puedes instalar al proximitor, tienes que ponerlo de forma lateral. Pero hay configuraciones donde puedes utilizar incluso un acelerómetro de alta sensibilidad, un acelerómetro de 500 milímetros por G. Si tu máquina lenta es crítica, tienes que cuidarla. Y la forma de cuidarla es verificando cómo se está moviendo el eje. Y para eso podemos utilizar proximitores que nos van a mandar señales de la vibración de ese eje, y nos van a, incluso podemos armar las órbitas o las órbitas filtradas para ver si no hay ninguna anomalía al momento de trabajar. Ahí lo que más bien se sugiere es que nosotros controlemos las vibraciones y lo hagamos de una forma muy frecuente. O por último, ponerlo en vibraciones online, ¿no? Que todo el tiempo esté monitoreando. Bien, David Jurado dice, ¿cómo detectar fallas en rodamientos a bajas RPMs, como en agitadores, como reductores y transmisiones de correa? Exactamente lo que les acabo de decir, podemos utilizar la demodulación y empezamos a hacer unas configuraciones especiales, es decir, ponerle más filtros, hacer de que el filtro pasa abajo sea mucho más abajo, podemos utilizar sensores de alta sensibilidad, y también hacer de que los monitoreos sean mucho más frecuentes, crearnos una firma mecánica y ver que todo el tema de la firma se vaya manteniendo o se vaya
vayamos creciendo o no está creciendo. O sea, ser muy firmes con el tema de la tendencia. ¿Ya? Michelle dice, por fugas de cociente en los rodamientos de motores, ¿podríamos encontrar problemas relacionados en flujo de cociente que existe? Sí, en realidad, Michelle. De hecho, en el tema de vibraciones lo vas a captar por dos partes. Primero, de que cuando hay fuga de cocientes, ya sea por un variador de frecuencia, por el tema de mala atezación o por algún problema eléctrico, sí o sí pasa por los rodamientos. Entonces, el rodamiento queda marcado ahí, ¿no? Y al dañarse, generalmente daña los elementos rodantes y daña la pista externa. Entonces, muy probablemente cuando vos coloques el sensor de vibraciones y saques el espectro de la envolvente de aceleración o de la demodulación de aceleración, vas a encontrarte con frecuencias de fallo del rodamiento, perdón, del elemento rodante y del aro externo. Entonces, eso te va a inducir de que el problema tiene un problema. Ya cuando saques el rodamiento y veas la característica de la falla, lo vas a asociar con fugas. Pero si no quiero hacer eso, existe una metodología en ADASH que se llama el MSCA, que es el diagnóstico de motores eléctricos, donde nosotros utilizamos una pinza amperimétrica y los sensores de vibraciones y tratamos de correlacionar la corriente como tal con las vibraciones y se pueden detectar si es que hay algunas fugas que están pasando por el rodamiento con el deslizado de torque y demás. Y nosotros podríamos diagnosticar ya sin sacar el rodamiento de que efectivamente el rodamiento está fallando por una fuga, ¿no? Pero hay que cumplir con ciertos antecedentes antes, o sea, realmente saber que mi rodamiento no es aislado, de que tengo un variador de frecuencia, de que mi atezamiento es pésimo, entonces como que nos atribuye eso. Lo otro es nomás hacer un análisis causa-raíz y realmente ver por qué falló el rodamiento con o sin vibraciones. ¿Ya? Bien. Don Zona Pimentel nos dice, ¿qué tipo de grasa sugiere para un rodamiento de motores eléctricos que tiene un calentamiento del rotor hasta 50 grados, que para mí es poco, y trabaja a más de 3000 RPM? No le creo, debe trabajar a 3000. Pero justamente esto hablaba con uno de mis colegas que está aquí en la sala. Él es un experto en lubricación, es MLE, del ICML, y tiene MLA1, MLA2 y todas las certificaciones internacionales en lubricación. Yo confío bastante en él. Y él me hizo una recomendación clara y concisa. Utilizar una grasa, obviamente hay que calcular la viscosidad de todo eso, pero hay que utilizar una grasa que tenga un jabón o un espesante en todo caso, que sea de poliurea o que sea de complejo de calcio. ¿Por qué? Porque cuando por alguna eventualidad esa grasa se entra al motor, evitemos de que haga cortocircuito y que se queme el motor, ¿no? Entonces, yo teniendo esas grasas que les he mencionado, básicamente, si se entraran por alguna eventualidad, no me van a generar quemaduras del motor. Pero estén conscientes que esas grasas cuestan un poquito más que las estándares, esas de 5 pesos que venden en las ferreterías, obviamente, ¿no? Ahora, yo soy de gustos un poquito más, no sé si decirle caros, pero yo, por ejemplo, cuando me ponen, a mí me asignan un motor, yo le voy a poner grasa sintética. Obviamente una grasa dieléctrica y sintética. Con eso yo me olvido, o sea, yo sé que no va a fallar. Pero fíjense que un botecito de grasa de 80 ml sintética y dieléctrica cuesta alrededor de 150 bolivianos. Y la gente está acostumbrada a comprarse 1 kilo de grasa en 30 pesos. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Si mi máquina es muy crítica, yo la tengo que cuidar como tal, ¿no? Espero que les sirva eso. Vamos a ver, ¿qué más? Zené dice, por ejemplo, el exhaustor de vibración tiene que ser igual en ambos lados, lado motor y lado exhaustor. La vibración no necesariamente tiene que ser igual, pero tiene que estar en ambos casos menor que los que nos pide la norma, ¿no? Generalmente pasa que en el lado del rotor, donde está el impulsor, en general tiene mayor vibración porque el impulsor hace más trabajo, ¿no? Puede ser desbalanceado y puede tener cierto grado de vibración. No tiene que ser igual, pero ambos tienen que ser menores a los que les exige la norma o a los que les exige el fabricante de la máquina, ¿ya? Y por último, Misael dice, ¿por qué el análisis de vibración en turbomáquinas es distinto a su análisis que una máquina de rotatividad común? Muy interesante su pregunta, Misael. Quisiera traerlo a mi experto de turbomáquinas para responder. Pero en realidad le voy a dar 2 tips así cortitos y rápidos. En la turbomáquina, como nosotros estamos trabajando con fluidos, uno de los puntos que nos interesa diagnosticar es cómo está moviéndose el eje dentro de su buje, porque ahí trabajan con unos cojinetes, no trabajan con rodamientos, algunos trabajan con rodamientos, pero nos interesa saber cómo está moviéndose el eje.
Si el eje empezara a golpetear a un lado por efectos del fluido, por alguna eventualidad, nosotros estamos próximos a una falla y puede llegar a ser una falla catastrófica. Entonces se utiliza un método ahí que se llama el center line, ¿no? Es un diagrama específico en el cual nosotros vamos a poder ver cómo se está moviendo el eje con respecto a su línea de centro y cuán desfasado está. Eso inicialmente. Lo otro, nosotros queremos saber que no exista ningún sobreesfuerzo en la turbina, porque las turbinas tienen sus factores de seguridad y todo ello, y para eso necesitamos hacer un análisis más avanzado, como por ejemplo el análisis de órbita. En un ventilador común o en una bomba el análisis de órbita no nos sirve de nada, pero en una turbomáquina nos puede decir cómo se está afectando los esfuerzos dentro del buje y en el eje en función a la carga que tiene esa turbomáquina. ¿Ya? Espero que con eso le haya podido aclarar, estimado Misael. Son poquitos, pero hay un montón de datos más que hacen de que efectivamente un análisis de turbomáquinas cueste como 30 veces el análisis de una máquina común. Se hacen más cosas, se hacen más estudios, se verifican muchos más parámetros y se trata de controlar. El otro tema es de que las turbomáquinas pueden vibrar a vibraciones altas que no son destructivas. Entonces, ahí en la turbomáquina no la mata la amplitud de vibración, sino la mata la forma o el patrón de cómo está vibrando. Bien. ¿Algún manual que aconseje para vibraciones de rozamientos? Manuales no van a pillar, pero, o sea, un manual que habla exclusivamente de rozamientos, de vibraciones de rozamientos, no lo van a encontrar. La mayoría les va a inducir a lo que nosotros estamos hablando de encontrar las frecuencias de falla o de calcular las frecuencias de falla. Yo les puedo recomendar en todo caso el Dr. Bering de NSK, una revista que sacó NSK, un artículo donde muestra muchas, pero muchas fallas de rozamientos por distintos casos, casi ninguno vibraciones, ¿no? Y lo pueden complementar con algún libro de diagnóstico de vibraciones como el AMAC, ¿no? Ese es bastante bueno. Vibraciones de categoría 1. Ahí van a encontrar un acápite exclusivo de cómo se diagnostican los rodamientos. Pero se van a encontrar con estos dos escenarios posiblemente. Nuestro seminario tiene mucha información práctica, todo lo hemos recopilado de nuestro diario vivir. No se olviden que cada día nosotros hacemos análisis de vibraciones. Entonces, hay muchos aspectos que lo estamos empezando a controlar, a cuantificar, a clasificar, y esa información es la que queremos darles bien cernidita. Créanme, a mí cuando he empezado con este tema como prestador de servicios, se me ha hecho complicadísimo. En 2 años, recién he creado una metodología para poder implementar un programa de mantenimiento predictivo. Ya lo que a mí me ha tomado 2 años, no tiene que tomarles 2 años a ustedes. Quiero que en 2 días se los pueda plasmar todos los pros y los contras y hacerles que el camino sea fácil. Les vamos a dar un montón de información como para que ustedes puedan incluso crear sus propias planillas. Incluso les voy a pasar el software de Adash para que ustedes puedan manejarlo y ahí vayan administrando sus procesos de severidad vibratoria. Entonces, créanme que es bastante aplicable el curso y vamos a tratar mucho también con el tema de las normas. O sea, ¿con qué norma voy a trabajar? Mejor trabajo con referencia, mejor trabajo con el fabricante, hasta cuándo voy a seguir usando las normas, y todo eso está dentro de lo que nosotros vamos a ir manejando. ¿Ya? Señores, les agradezco por su tiempo y cualquier cosita estamos para servirles.